Alexandra, seguimos con Alexandra. Alexandra Hernández García. Sí, sí, alumna. A ver, jóvenes, vamos a seguir. Nos quedamos en acá. Vamos a compartir. Ya, nos quedamos, ¿se ven jóvenes? Sí, Miss. Ya, vamos a compartir. Principio, acá estamos. Ya, vamos a compartir. Ya. Entonces nos quedamos en que, ¿qué obligaciones tiene la empresa? Dentro de las obligaciones que hablamos, que es el pasivo, como el pago de tributos, el pago a proveedores y el pago de planillas. Son las deudas que haya contraído la empresa. Dice, las empresas están constituidas patrimonialmente por activo, pasivo y patrimonio, sí. Porque nosotros hablamos que cuando constituimos una empresa, dice, a ver, ¿cuáles son sus aportaciones? ¿Van a ser en efectivo o en bienes? Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta que nuestro plan contable nos va a dar cuáles son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. A ver, por favor, su plan contable tienen que tenerlo. Ya les dije la semana pasada, para que me digan cuáles son las cuentas de activo, cuáles son las cuentas de pasivo. Elemento 1 y 2 son cuentas de activo. Elemento 2, no, elemento 4, cuentas de pasivo, y elemento 5, cuentas de patrimonio. Elemento 6, van a ser las cuentas de gastos. El elemento 6, su plan contable tienen que tener jóvenes. Si no, no nos vamos a entender, ¿ah? Por favor, ¿ah? Elemento 1, 2 y 3 son las cuentas de activo. Elemento 4, cuentas del pasivo. Elemento 5, cuentas de patrimonio. Elemento 6, cuenta de gastos. Elemento 7, cuentas de ingreso. El elemento 8 son cuentas de saldos. El elemento 9 es para llevarle a para poder ver los gastos, dónde los voy a ubicar, clasificación de los gastos, o le llamamos la contabilidad analítica. Pero las cuentas que más manejamos ya para poder registrar hechos económicos, ¿ya? Que realiza la empresa, tenemos que tenerlo nuestro plan contable, porque de acuerdo a ese hecho económico nos vamos a ir al plan contable y los vamos a registrar. Si es una compra, si es una venta, si es un gasto, si es la compra de un activo, ¿ya? Es lo que nos va a permitir saber. ¿Qué más dice? Es un activo, representa los bienes y derechos de la empresa, como por ejemplo el efectivo y equivalente, las cuentas por cobrar, mobiliarios, vehículos, edificios, que son los bienes con que cuenta la empresa. ¿Y qué sería un pasivo? El pasivo representa las deudas y obligaciones contraídas por la empresa, por ejemplo, el pago de tributos, el pago de remuneraciones pendientes a los proveedores. Uno es remuneraciones pendientes de pago, el otro son tributos, el otro son pago de proveedores, préstamos bancarios, etcétera. ¿Y qué es un patrimonio? Dice. El patrimonio representan los aportes que realizan los socios y o accionistas, así como también las utilidades que no han sido distribuidas, resultados de años anteriores o resultado del ejercicio que finalice. Dentro
como ejemplo nos ponen capital, que viene a ser, nosotros si vamos a nuestro plan contable, vamos a encontrar todo el elemento 5, ahí está la 50, capital y su subcuenta. Resultados acumulados, cuenta 59 como resultado del ejercicio. Las reservas, otra cuenta que viene a ser con la 52, la 53. Bueno, pero tenemos que tener, como le digo, a ver, vamos a ver. En el elemento 5, la 50 es capital, la 56 vienen a ser resultados realizados, las 58 reservas y las 59 resultados acumulados. Y capital adicional viene a ser la 52. ¿Cuáles son los objetivos y fines de la contabilidad? Tienen como finalidad fundamental la correcta presentación de la posición financiera de una empresa, así como el resultado de su gestión a través del registro de sus operaciones y cuyo producto final son los estados financieros. Cuando nosotros hablamos de los estados financieros es porque vamos a registrar ¿qué vamos a registrar? Vamos a registrar todos esos hechos contables, ¿ya? Todos esos hechos contables que la empresa los ha originado, ¿ya? Como producto del movimiento que tenga el negocio. ¿Ya? Va a registrar, ¿qué va a registrar la empresa? La empresa es una empresa que va a generar ventas, va a satisfacer necesidades a la sociedad. Como producto de estos, se van a realizar o se van a dar los hechos económicos. Los hechos económicos, como les digo, son todas las, ya sea una compra o una venta, ya son operaciones que va a realizar y se van a registrar contablemente, ya sea de acuerdo al plan contable. Estas operaciones que vamos a registrar, estos hechos económicos, se van a llevar a cabo a través de las operaciones contables, de la cual nos vamos a valer del plan contable para registrarlos, ya. Y como se han registrado todas estas operaciones, ya al final de un periodo nos van a dar los estados financieros. ¿Y qué son los estados financieros? ¿Qué nos va a reflejar los estados financieros? Los estados financieros van a reflejar todas las operaciones que se van a llevar a cabo al final de un ejercicio, ¿ya? Al final de un ejercicio y como producto nos van a dar los estados financieros. Vamos a ver cuál es su activo, cuál es su pasivo, ¿ya? Cuál es su activo y pasivo que ha tenido el negocio. Cuando nosotros hablamos de los hechos económicos, que son todas las operaciones, ¿ya? Que ha realizado la empresa, estos hechos económicos vamos a ver si se han dado si han sido en efectivo, ¿ya? Uno, después si ha sido una venta, si ha sido una compra, o si ha sido un ingreso, o ha tenido un gasto. Ahora, estos hechos económicos están sujetos a transacciones. Las transacciones son que se han utilizado o al contado o al crédito o se han dejado pendiente. Bueno, cuando hablamos de contado crédito, al decir crédito, estamos diciendo que se están quedando pendientes de cobrar. Pendientes de cobrar. Entonces, después hay uno que le decimos las consignaciones. Las consignaciones son cuando, estos son de acuerdo a lo que el negocio lo disponga, que lo entrega posteriormente, de repente no vende todo y devuelven parte de la mercadería, de lo que no han vendido, de lo que no ha sido vendido. Hay una devolución. Entonces, o de repente no hay devolución, es la consignación. Estos son los hechos económicos, o sea, el tipo de transacción que se produce ya puede ser al contado, puede ser al crédito, o de repente lo deja en pendiente en consignación, donde se devuelve el total o parte de lo consignado. ¿Qué más nos dice? ¿Cuál es el objetivo de tener la información contable?
Uno de los objetivos es proporcionar información para la toma de decisiones, pagar las obligaciones tributarias o las obligaciones que se hayan contraído, informar a los diferentes usuarios la situación económica y financiera de la organización. ¿Por qué nos dice que debemos de informar a los usuarios? Por ejemplo, si la empresa no quisiera endeudarse o no puede, pero puede trabajar con sus proveedores. Entonces sus proveedores también le van a solicitar cuál es tu situación financiera. Porque si una empresa que no nos refleja contablemente su situación financiera, quiere decir que no está trabajando bien y yo como proveedor no le voy a poder dar en caso de que me solicite un crédito, porque ¿cuál sería, eh, cuál sería el compromiso que tengo o el compromiso que me va a devolver lo que le estoy dando? No es una de los puntos que nos dice o informar a usuarios. Otra es que cuando yo voy a solicitar un préstamo, los bancos también me van a pedir información financiera, ¿ya? Y en el caso de mis proveedores, los dueños, los accionistas también le van a proporcionar cuál es esa información, ¿ya? La organización. ¿Cuáles son los principales usuarios de esta información contable? Ahí está, los accionistas, gerencia, el Estado que me cobra impuestos, los inversionistas, los proveedores, los clientes, los bancos, los trabajadores también tienen información, algunas veces. Y otros, dice, ¿cuál es el campo? Dice, ¿cuál es el campo de aplicación de la contabilidad? Puede ser aplicada en la parte privada, ya sea como empresa comercial e industrial o la que presta servicios, productiva, extractiva, financiera. Y pública, que encontramos a todos los ministerios, municipalidades, gobiernos regionales y organizaciones sin fines de lucro, las ONG. Después nos hacen también una pregunta, hemos hablado anteriormente que al final de haber realizado todos estos hechos económicos que se registran, nos va al final de un ciclo económico, porque hemos dicho cuándo empieza y cuándo termina, vamos a tener como resultado de esto, del registro de todas estas operaciones, un estado financiero. ¿Ya? Entonces dice que hemos escuchado de los estados financieros, dice. Que los estados financieros, dice, se obtendrán del registro de las operaciones de una empresa. ¿Qué vamos a obtener? Dice, el estado de situación financiera anteriormente denominado balance general, ya, es lo que nos van a dar el registro de las operaciones nos va a dar como resultado los estados financieros. Uno de ellos es la situación financiera o balance general, ¿ya? El estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, el cambio en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, ¿ya? Esos son los estados financieros que conocemos. ¿Cuáles serían los estados financieros? Entonces, yo una de las preguntas. ¿Cuáles son los estados financieros que vamos a obtener al final de un ciclo económico como producto de haber realizado todas las operaciones durante un año? Uno es el balance general, dos, el estado de ganancias y pérdida, tres, el cambio en el patrimonio neto y cuatro, el estado de flujo de efectivo. Pregunto qué es nuestro activo, también me van a decir que son los bienes y derechos que tiene la empresa, el pasivo y el patrimonio, ¿ya? Es una de las preguntas. Y balance, les voy a preguntar su plan contable. ¿Cuáles son las cuentas de activo? ¿Cuáles son las cuentas de pasivo? ¿Qué elemento, el elemento 1, 2 y 3 pertenece al activo pasivo? Ustedes me tienen que poner el elemento 1 y 2 y 3 pertenecen al activo. Ustedes el plan contable lo pueden comprar como también ustedes disponen de una información a través del internet, buscan plan contable general empresarial y ahí les va a salir cuál es la estructura, ¿ya? Cuáles son las cuentas, pero yo solamente le digo cuentas de balance y cuentas de ganancias y pérdidas. Yo quiero que me digan cuáles son las cuentas del balance, cuáles son las cuentas de ganancias y pérdidas. Ahí van a seguir las cuentas de balance, elemento 1, 2 y 3 forman el pasivo, el elemento 4 forma el 1, 2 y 3 cuentas de activo, 1, 2 y 3 cuentas de activo,
Elemento 4, cuentas de pasivo. Elemento 5, cuentas de patrimonio. Elemento 6, 7 hasta el 8 son las cuentas de ganancias y pérdidas. El elemento 6 son las cuentas de gasto, el elemento 7 las cuentas de ingresos, y el elemento 8 son los saldos, son cuentas que necesitamos para poder saldar las cuentas que se hayan utilizado durante el ejercicio económico de ese año. ¿Qué más tendríamos que tener en cuenta? Ya, en cuanto a la sesión 3 nos han pedido cuál es la finalidad, ¿ya? Objetivos e importancia. Entonces, en el elemento 2 y 3, vamos a ir a la semana 4, donde nos hablan los principios de la contabilidad. ¿Qué serían los principios de la contabilidad? ¿Ah? ¿Qué nos dicen los principios de la contabilidad? Los principios de la contabilidad generalmente son conceptos, ¿ya?, que se establecen para poder registrar o tener presente de estos hechos económicos que nos dan origen. Por ejemplo, tenemos el principio de equidad, el principio de la moneda, del tipo de moneda que va a llevar la empresa, o no que va a llevar, sino que decimos, por ejemplo, si nosotros decimos que una empresa puede comprar y puede vender en dólares, sí, puede comprar y puede vender en dólares, pero sus libros contables van a ser llevados en la moneda del país, ¿ya? En la moneda del país. No vayan a pensar porque compran y venden en moneda extranjera, sus libros van a estar en esa moneda. No. ¿Ya? Hasta acá, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Jóvenes, ¿cuántos tengo? Vamos a ver. Tengo 2 nomás. ¿Quién es el otro alumno? Félix Carpio sigue. Félix Carpio y la otra alumna es Alexandra. Bautista no está. Bautista se ha quedado en el camino. Vamos a seguir con la siguiente. A ver, vamos a ver acá. Un momento. A ver, jóvenes, vamos a entrar en la semana 4 que nos habla principios de la contabilidad. ¿Qué son los principios de contabilidad? ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver qué son los principios de contabilidad. A ver, jóvenes. Principios de contabilidad general. A ver, jóvenes. Generalmente aceptados. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de reglas y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición de patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad. Estos tienen como objetivo la uniformidad en la presentación de las informaciones en los estados financieros
patrimonio y a la información son un conjunto de reglas. Son un Principios de conjunto contabilidad de reglas, generalmente aceptados. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un son un conjunto de reglas conjunto y normas que sirven de guía de contable para reglas, formular criterios referidos a la medición de normas, patrimonio y a la información de los ¿ya? elementos patrimoniales y económicos de una De entidad. una Estos entidad. tienen como objetivo la uniformidad en la presentación de las informaciones en los estados financieros sin importar la nacionalidad de quien los estuviere leyendo e interpretando. Está compuesto por 14 14 principios que principios. detallaremos a continuación. Número 1. Principio de equidad. El principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia y tiene la condición de postulado básico. Se refiere a que la información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa. Número 2. ¿Por qué nos dice con equidad? Porque, vamos a ver, se refiere a la información contable que debe Con prepararse, equidad dice, con respecto equidad respecto a terceros y a la propia empresa. Cuando hablamos de equidad, estamos hablando de partes iguales. O sea, supongamos, por ejemplo, si es una sociedad donde hay dos socios y si han aportado ambos el 50%, les va a corresponder 50 y 50, pero si uno aporta más que el otro, o sea, se tiene que respetar la aportación que haya hecho el otro, ¿ya? Dice con respecto a terceros y a la propia empresa. Tiene que ver con eso la equidad. Si yo soy socio A y socio B, el socio A aportó el 60% y el socio B el 40%, entonces ahí tiene que haber de acuerdo a la aportación que hayan hecho ellos, ¿ya? No es que va a ser en partes igual, no. O sea, debe haber el respecto a la aportación que hayan hecho cada uno de ellos. Si uno aportó 60, al momento de hacerle el reparto de utilidades, va a tener igual de utilidades o de acuerdo a lo que ellos aporten o van a obtener, va a ser así. Si uno aportó 40 y el otro 60, se tiene que respetar eso. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? a terceros y a la propia empresa. Número 2. Principio de ente. El principio de ente o principio de entidad establece el supuesto de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como un tercero. Ajá, o sea, eso es cuando uno forma una empresa, vamos a hablar de una empresa jurídica, ¿ya? Entonces, muchas veces, cuando es persona natural, muchas veces dice, bueno, yo tengo mi negocio, entonces del negocio yo voy claro, es que es su única entrada, ¿no? De ahí come, de ahí paga sus servicios, así está. Pero no considera él que el negocio es negocio y donde tú tienes que ver para realmente, si el negocio rinde, tener en consideración, ¿ya? Separarlo, ¿ya? Porque el negocio, para ver si rinde, tenemos que es bien celoso, tenemos que separar cuáles serían sus ingresos y cuáles serían sus gastos y el flujo de caja, qué es lo que me deja diariamente. Porque no es porque hoy día gané, esa es mi utilidad de todo, no. Es para ver, como decir, por día. Pero cuando hablamos de esto, entonces, cuando hablamos de una persona jurídica, ahí sí se ve, porque la persona jurídica viene a ser aquella empresa que se forma a través de una minuta, y esta minuta se le va a dar registro público por el notario, y una vez que tengo, él me va a dar el testimonio, yo con esto recién voy a la SUNAT y me va a dar un RUT. Ya, entonces ya se forma la empresa. Yo puedo haber formado la empresa, pero la empresa no va a ser mía. Esa empresa pertenece a ese RUT, de acuerdo a sus ingresos, sus pagos y lo que requiere como utilidad, ¿ya? O controlar estos hechos económicos, ¿ya? Y él también para poder separar tendría que considerarse él como un sueldo que él tenga, para no estar todos los días sacando, que pago esto, me falta esto, voy a comprar. No, hay que tener presente este principio del ente, de la empresa.
3. Principio de bienes económicos. Ujú, Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es así es. decir, bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. Número 4. Principio de moneda de cuenta. Este principio consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. 5. Principio de empresa en marcha. Este principio, también conocido como continuidad de la empresa, se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible. 6. Principio de evaluación al costo. Este principio implica que no debe adoptarse como criterio de evaluación el valor de mercado, entendiéndose como tal el costo de reposición o de fabricación. Número 7. Principio de ejercicio. El principio de ejercicio o periodo significa dividir la marcha de la empresa en periodos uniformes de tiempo. Número 8. Principio de devengado. En la aplicación del principio de devengado se registran los ingresos y gastos en el periodo contable al que se refiere, a pesar de que el documento de soporte tuviera fecha del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser. Claro, es que cuando decimos de devengado, por ejemplo, si vamos a pagar el AFP, nosotros en el mes estamos hablando de que estamos en agosto. En agosto ya yo le pagué al trabajador. En agosto ya yo le hice la retención de su aportación, ¿entiendes? Entonces, cuando yo voy a pagar mis impuestos, ya, o lo que tengo que pagar es por lo que como dice, ya se dio el hecho, ya se está, ya pagué la planilla, pero a mí todavía voy a pagar recién los impuestos en el siguiente mes o sea, ya yo lo he retenido y recién lo voy a depositar el siguiente mes. O ya se realizó el ejercicio, ya se realizó el servicio y yo recién lo voy a pagar. Por eso es que nos dice acá, Hecho todo o en parte en el ejercicio siguiente. así es. 9. Principio Acá de nos dice, objetividad. Los campos que el desembolso puede asegurar de que el documento de soporte registran los ingresos en periodos uniformes de tiempo. Número 8. Significa dividir la marcha de la empresa en periodos uniformes de tiempo. Número 8. Principio de devengado. devengado. En la aplicación del principio de devengado se registran los ingresos y gastos en el periodo contable al que se refiere, a Así es. pesar de que el documento de soporte tuviera fecha del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser hecho todo o en parte en el ejercicio siguiente. Claro. 9. O sea, ahí tiene, así sea, el devengado se ha dado en el mes que se ha producido. Si no lo pagué o de repente lo voy a, pero de todas maneras, ya está, debe ser considerado. Se ha dado ya, como se ha dado el costo o el gasto, y por lo tanto debe ser pagado, ¿ya? Principio de objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. 10. Realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Número 11. Principio de prudencia. Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento de activo, normalmente se debe optar por el más. Claro, lo que pasa, jóvenes, en este principio de prudencia es, si yo compro un activo, vamos, un ejemplo, si yo comprase vamos a decir, un vehículo, necesito un medio de transporte para hacer la distribución de mis pedidos y opto por comprar un carro de segunda. Entonces, yo no le voy a poner, pues, contablemente, tengo que ver que el precio que voy a considerar no va a ser, es un carro depreciado, así yo le haya comprado motor nuevo. Ese carro no va a costar más que, o igual que uno nuevo. No, debo de optar, o sea, debo de optar por ponerle un precio que sea compatible o debe ser considerado contablemente, no alto, sino bajo, porque ese carro no es nuevo.
podría haber comprado un motor nuevo, pero en realidad ese carro ya está depreciado. ¿Entienden? Y por lo tanto, debo de optar por el precio más bajo a registrar. No debo, porque si no, contablemente, cuando me haga la SUNAT, me hace posteriormente un registro, ella se puede dar cuenta que estoy haciendo una sobrevaluación de un bien que viene de segunda mano. Por ejemplo, es un decir. Más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la cuota del propietario sea menor. 12. Principio de uniformidad. Este principio de contabilidad establece que una vez elaborado unos criterios para la aplicación de los principios contables, estos deberán mantenerse siempre que no se modifiquen las circunstancias que propiciaron dicha elección. 13. Principio de materialidad. Significación o importancia relativa. Al considerar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares, debe necesariamente actuarse en sentido práctico. 14. Principio de exposición. El principio de exposición, también denominado revelación suficiente, implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. No olvides darle like y suscribirte al canal. Los principios de contabilidad que hay que tener en cuenta para poder registrar las operaciones. Como les digo, jóvenes, ustedes son alumnos de administración, deben de tener el concepto básico de lo que es contabilidad, ¿ya? Y como siempre les digo, no tengan miedo porque ustedes van a ser supervisados siempre por una persona, ¿ya? Van a ser y al momento de, si están en contabilidad, van a tener un conocimiento previo de la otra persona superior de la forma como deben de tener en cuenta al momento de registrar una operación. Como les digo, siempre van a estar supervisados. ¿Qué más nos dice? ¿Ya? ¿Qué más nos dice el... Vamos a ver acá. Ya está. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice nuestra APP. Nuevamente nos dice, ¿qué son los principios de contabilidad? Conjuntos de reglas, normas. Sirven de guía para poder formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente, es una organización o una empresa, el ente. Lo que nos dice son 15. El de equidad, dice, entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que sirven o se utilizan datos contables, pueden encontrarse ante el hecho que los intereses particulares hayan en conflicto, como les dije. Después nos dice la partida doble. ¿Qué es la partida doble? Dice, los hechos económicos, jurídicos de la empresa se expresan de forma cabal aplicando los sistemas contables que registran dos aspectos. Cada acontecimiento, dice, cambios en el activo y en pasivo, participaciones dan lugar a una ecuación contable. Dice, no hay deudor sin acreedor y viceversa. No hay partida sin contrapartida. Quiere decir, si hay un debe, tiene que haber un haber. ¿Ya? Eso nos dice, si hay un debe, tiene que haber un haber. Si hay un ingreso, tiene que haber un egreso, ¿ya? No es que, si la empresa compra activos, quiere decir que va a ingresar la 33, ¿y qué va a salir de la empresa? El efectivo. Por eso no hay deudor sin acreedor, no hay debe sin haber. Dice, ese viene a ser la partida doble. Cargo y abono. Esa es la partida doble, jóvenes, ¿ya? Por eso acá les dice, a una o más cuentas deudores corresponde siempre una o más cuentas acreedoras. En todo momento las sumas del deben ser igual que el haber, esa es la partida doble. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. El patrimonio del ente o de la empresa es distinto al de sus propietarios, como les dije. Un propietario
si forma la empresa, él no puede decir, no, esta es mi empresa. Claro, porque él, de repente, el propietario, pues, ha invertido, ¿ya? Pero cuando hablamos de una persona jurídica, va a responder su propiedad hasta las aportaciones que haya hecho. Y si hay utilidades o pérdidas, bueno, la va a tener que asumir también. El patrimonio es distinto al de su propietario. El principio de los recursos de un ente es igual al valor de las participaciones que recaen sobre él. El principio de entidad dice, este supuesto define que todo estado financiero debe hacer referencia a una entidad en la cual los propietarios y sus accionistas se consideran como terceros. Por tal motivo, deben de separar el patrimonio personal del patrimonio, dice, del propietario o del dueño, ¿ya? Los Andes, dice, los Andes, la empresa se llama Los Andes, tiene activo, pasivo y patrimonio. Fernando Bromby también tiene su balance general, donde forma su activo, pasivo y patrimonio. Los bienes económicos son todos bienes materiales e inmateriales que posee la empresa, están interpretados como activos que le sirven para realizar sus operaciones económicas, ya que tienen un valor económico y están valorizados en términos económicos. Ejemplo, como bien material, la marca Nike es reconocida y preferida por el público, por lo tanto, será evaluado en términos monetarios, ya que le traerá más ganancias a la empresa mediante su franquicia. Es un ejemplo de un bien intangible. La moneda en común, los estados financieros que reflejan el patrimonio mediante un recurso se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compartirlos. Es, por ejemplo, como les dije antes, en la moneda común denominador, la moneda que van a ser llevados a los libros va a ser de acuerdo a la del país en que se desarrolle. Ejemplo, todas las transacciones para efectos contables financieros deben expresarse en una moneda de uso común. Para los agentes económicos, de este modo, dice, las empresas peruanas registran sus actividades y operaciones en nuevo sol. ¿Qué significa empresa en marcha? Todo organismo económico se considera en marcha por su continuidad, es decir, que sigue operando y esto refleja el éxito. Se mide por la diferencia entre el valor de lo que vende o el servicio que presta. Ejemplo, cuando se emiten estados financieros se asume que una entidad continuará con sus operaciones por un periodo razonable. Evaluación del costo. El valor del costo de adquisición o producción constituye un criterio principal, ¿ya? La formulación de los estados financieros llamado de situación, empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter del principio. Ejemplo, la empresa Acer adquirió una maquinaria para fabricar galletas, le costó $3,000. Cuando la trajeron de Estados Unidos, el transporte gastó $1,200. Y para fijar y preparar la máquina de la empresa para su funcionamiento, cobraron $300 más. Por tanto, los estados financieros de la empresa, la evaluación de la maquinaria será $4,500. Sumar todos los gastos que nos dice, en este caso, sumar todo para que tome el valor del activo, ¿ya? La evaluación del costo, lo que nos dice. El periodo, la empresa en marcha es indispensable medir el resultado, dice el tiempo que sea para satisfacer las razones administrativas. ¿Qué periodo va a durar? El devengado, variaciones patrimoniales que debe considerar para establecer el resultado económico, los que corresponden a un ejercicio. Ejemplo, el consumo del teléfono en el mes de diciembre y recién se paga en el siguiente mes. El recibo llega en enero. Sin embargo, se debe contabilizar como gasto del consumo del teléfono. Por eso sí es devengado, hay que considerarlo. La objetividad, los cambios en el activo pasivo y la expresión contable del patrimonio neto deben reconocer formalmente, ¿ya? Formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medir los objetivos y expresar esta medida en términos monetarios. Ejemplo, dice, probablemente una subestimación de $10,000 en el activo total de un pequeño negocio cuyo activo es de $53,000 sea la importancia relativa, ya no incluir la cifra daría una idea errónea del patrimonio del negocio. Sin embargo, los $10,000 de subestimación por los activos de una entidad financiera como un total de activos de $25 millones de dólares. La realización, los resultados, dice, los resultados económicos se registran cuando son realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada,
desde el punto de vista de la legislación o de las prácticas comerciales aplicables. La prudencia significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento, lo que le dije antes, de un elemento, de un activo, ¿ya? Si es de segunda, por ejemplo, debo de tener prudencia al momento de valorizar.